¿Por qué los soldados estadounidenses mataron a sus propios oficiales en la guerra de Vietnam? El lado oscuro del fragging. La guerra de Vietnam, que se desarrolló entre 1955 y 1975, fue un conflicto marcado por una intensa controversia, combates brutales y profundas divisiones tanto dentro de Estados Unidos como entre las tropas en el campo de batalla. Entre los muchos aspectos perturbadores de la guerra se encontraba el fenómeno conocido como fragging, un término que se volvió sinónimo del asesinato deliberado de oficiales militares y suboficiales por parte de sus propios hombres. Esta práctica mortal, llevada a cabo principalmente con granadas de fragmentación, fue sorprendentemente común durante la Guerra de Vietnam, con cientos de incidentes que causaron la muerte y heridas a numerosos militares estadounidenses. Surge entonces la pregunta: ¿por qué los soldados estadounidenses recurrían a matar a sus propios oficiales? La respuesta es compleja y está arraigada en las circunstancias únicas de la Guerra de Vietnam, la moral y mentalidad de las tropas y el contexto social y político más amplio de la época. El origen del fragging. Una práctica histórica amplificada en Vietnam. El término fragging adquirió infamia durante la Guerra de Vietnam, pero la rebelión de los soldados contra sus superiores es tan antigua como la guerra misma. Lo que hizo diferente a Vietnam fue la escala y frecuencia de estos incidentes, así como las condiciones específicas que fomentaron acciones tan extremas. La Guerra de Vietnam fue un conflicto profundamente impopular, no solo entre el público estadounidense, sino también entre muchos de los soldados enviados a combatir. A diferencia de guerras anteriores, donde los soldados a menudo se ofrecían como voluntarios por sentido del deber o patriotismo, una parte significativa del ejército estadounidense en Vietnam estaba compuesta por reclutas, jóvenes obligados a servir contra su voluntad, muchos de los cuales no creían en la guerra que se les pedía librar. El sistema de reclutamiento en sí era una fuente de profundo resentimiento. De los 27 millones de hombres estadounidenses elegibles para el servicio militar durante la Guerra de Vietnam, 2,2 millones fueron reclutados. Aunque solo el 25% del ejército estadounidense estaba compuesto por reclutas, el reclutamiento tuvo un impacto significativo en la moral y cohesión dentro de las filas. Muchos de los reclutados provenían de entornos socioeconómicos bajos, ya que los individuos más ricos y educados a menudo encontraban formas de evitar el servicio, ya fuera a través de prórrogas, exenciones médicas o huyendo a Canadá. Esta disparidad generó un sentimiento de injusticia y alienación entre aquellos que se vieron obligados a servir, contribuyendo al descontento generalizado con la guerra. Desilusión y frustración en el campo de batalla. Para muchos soldados en Vietnam, la guerra no se trataba de defender la libertad o combatir el comunismo, como lo presentaba el gobierno estadounidense, sino de sobrevivir. La brutal realidad del combate, la amenaza constante de muerte o heridas y la falta de objetivos claros erosionaron la moral. Los soldados se encontraron en un entorno hostil, luchando contra un enemigo que usaba tácticas de guerrilla y parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Las densas selvas de Vietnam estaban llenas de trampas mortales, emboscadas y la amenaza constante de francotiradores. Este tipo de guerra, junto con la percepción de que Estados Unidos estaba logrando pocos avances, llevó a muchos soldados a cuestionar el propósito de su misión. La falta de objetivos militares claros en Vietnam solo agravó el sentimiento de frustración. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde el objetivo era derrotar a las potencias del eje y liberar territorios ocupados, la Guerra de Vietnam era un conflicto sin un final definido. La estrategia militar de Estados Unidos se basaba en el desgaste, debilitar al enemigo a través de combates continuos y causar grandes bajas. Sin embargo, esta estrategia no se tradujo en avances visibles, y la naturaleza ambigua de la guerra llevó a un cinismo generalizado entre las tropas. Muchos comenzaron a ver su participación en Vietnam como inútil, y sintieron que sus vidas se estaban desperdiciando por una causa en la que ni siquiera sus líderes parecían creer.
desconfianza hacia los oficiales y el aumento del fragging. La desilusión con la guerra se vio exacerbada por la percepción de que los oficiales del ejército estadounidense estaban desconectados de la realidad en el terreno. Muchos oficiales, especialmente aquellos de carrera, eran vistos como más interesados en sus propias promociones y reconocimientos que en el bienestar de los hombres bajo su mando. Esta percepción se vio alimentada por la estrategia de recuento de cadáveres del ejército, donde el éxito se medía por el número de enemigos muertos en lugar de por las ganancias estratégicas. Los oficiales estaban bajo presión para producir altos recuentos de bajas, lo que llevó a algunos a tomar decisiones imprudentes que ponían en peligro innecesariamente a sus hombres. La falta de confianza entre oficiales y soldados fue un factor significativo en el aumento del fragging. En muchos casos, los soldados veían a sus oficiales como incompetentes o indiferentes a su seguridad, y este resentimiento a menudo se desbordaba en violencia. La naturaleza jerárquica del ejército, donde las órdenes debían ser seguidas sin cuestionamientos, solo intensificaba la tensión. En una guerra donde la supervivencia a menudo dependía de pensar rápido y adaptarse, la estricta adhesión a órdenes de superiores percibidos como desconectados podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un legado oscuro y lecciones aprendidas. El fenómeno del fragging dejó un impacto duradero en el ejército de Estados Unidos y en su enfoque hacia el liderazgo y la moral. La guerra de Vietnam expuso las profundas fallas en el sistema de reclutamiento, la estructura de liderazgo militar y la estrategia general de la guerra. En los años posteriores al conflicto, el ejército estadounidense implementó cambios significativos para evitar una repetición de los problemas que plagaron la guerra de Vietnam, incluyendo la transición a una fuerza completamente voluntaria en 1973. La tragedia del fragging subraya la necesidad de un ejército que no solo prepare a sus soldados para las demandas físicas del combate, sino que también los apoye mental y emocionalmente, asegurando que nunca se sientan tan desesperados o desconectados que vean a sus propios camaradas como enemigos.